Raro sentir la sensación de que uno es Alexander the Great. Vamos a tomar Persia y me espera Darius, ¿ok? Alexander the Great tuvo un sueño. Soñó que el dios judeo-cristiano se le aparecía y le decía: loco, vas a derrotar a Darius. Venía de conquistar el África, fundó Alejandría, en lo que hoy por hoy es Egipto. Cruza el río Jordán, llega a Jerusalén y se encuentra con el sacerdote del Sanedrín y le dice: loco, no puedo tomar tu ciudad, tuve un sueño, no voy a grabar el video acá, vamos a caminar. Tuve un sueño, le dice, y soñé que tu Dios judío cristiano me decía aquí a derrotar a Darius. Sapito chiquito, te dejo un ratito, ¿ok? Ya estoy de regreso, dame un ratito nada más, ya estoy de regreso. Pelotudo. Este es un poquito, vamos a ver. Acá tengo la listita que les voy a presentar. Vamos con el castellano peruano, ¿ok? Lo que estoy a punto de hacer es acometer la conquista de Persia, loco. ¿Ok? Esto es una locura. Lo que estoy a punto de hacer es una locura. Es una locura. Porque tengo que hablar mucho. ¿Ok? Vamos con el primer término del castellano peruano. ¿Y por qué lo considero? Porque considero que esta es un poco la Biblia, ¿no? La Torá, la Tanakh, el Talmud, el Pentateuco, el Antiguo y el Nuevo Testamento del castellano peruano, ¿ok? Vamos con el primer término, acalorado. Acalorado, dice el peruano, ¿ok? Acalorado. Acalorado sería una persona que trasunta emociones fuertes, ¿okay? Es elocuente, es impulsivo, ¿okay? Síganme porque toda esta fracción es muy importante, es entusiasta, cree en sus hipótesis. Y entonces se extravía un poco, se irrita y se deja llevar por sus instintos más íntimos, ¿ok? Da cuenta de una persona que de alguna manera mostraría una fracción beligerante. Hasta la Ford Ranger, man. Ahí perdí mi adoración a Dios, bro. Ese es mi ídolo. Mi máquina es mi ídolo. Acalorado. Reza el peruano, ¿ok? Acalorado. Vamos con el siguiente término. Descuajeringado. Descuajeringado es un término arcaico del castellano, sobre todo sudamericano. Se encuentra en la Argentina, muy poquito en Chile, ¿okay? Pero sobre todo en la Argentina y en el Perú. Descuajeringado daría cuenta de el desperdicio, el extravío, ¿okay? La pérdida, ¿okay? Es una persona desorganizada, con falta de propósito, ¿okay? Mal presentada, hay un acto de irresponsabilidad, ¿okay?
Curiosamente, el término coincide en la Argentina y en el Perú, ¿ok? Se utiliza más en el Perú que en la Argentina. Esto es parte de la Torá del castellano peruano, ¿ok? Vaticinar, vaticinar, vaticinar. El peruano tiene la necesidad de tener una actitud premonitoria cuando despliega el castellano, ¿ok? Nuestra situación es tan incierta que necesitamos constantemente estar promoviendo lo que eventualmente acontecería a corto plazo, ¿ok? No pensamos tanto en el largo plazo. Lo que más nos interesa en el Perú es el corto plazo. Somos cortoplacistas, ¿ok? Vaticinar es el término apropiado. Se utiliza en el Perú, se utiliza en Chile y se utiliza en la Argentina, ¿ok? Pulular, otro término del castellano peruano, no es parte de la Torá, pero sí es un término recurrente. Es un término medianamente copioso en el castellano peruano, ¿ok? Pulular quiere decir que te distribuirías por determinadas áreas, circularías con afecto, ¿ok? Con cierta predilección a un determinado espacio al que eventualmente no te habrían invitado, no serías bienvenido, ¿ok? Y si serías bienvenido, solamente sería porque aportarías algo de interés del círculo que forma, ¿ok? Esa pequeña comunidad pulular, ¿ok? Forajido. Forajido es el típico malcriado, ¿ok? Malcriado es el peor insulto que se le puede asignar a una persona, ¿ok? Tú puedes ser una persona agresiva, puedes ser un hijo de P, puedes ser un hipócrita, puedes ser un mentiroso, puedes ser un insensible, y hasta puede ser un psicópata, pero el peor insulto en el castellano, y esto va para Centroamérica, México, la América hispana, Estados Unidos, y Sudamérica, España, Guinea Ecuatorial, Estado de Israel, castellano ladino, el peor insulto es que te digan malcriado. Esto no es propio del Perú, ojo, el peor insulto es que te digan malcriado. Malcriado quiere decir que eres una persona que ha perdido el propósito de su vida y solamente te dedicas a lacerar la vida de terceras personas, ¿ok? Ese es el malcriado, que no es otra cosa que el forajido, ¿ok? Lógicamente es un término también copioso, también asiduo del castellano peruano, se utiliza... Es un término de capacidad técnica, ¿ok? No es un término académico. Cuando el académico menciona, lógicamente, está despreciando su nivel, ¿ok? Es bajar, es caer muy bajo. Lógicamente, es un término, en inglés se dice mid-level. Es un término intermedio, es un término que asevera una hipótesis que quiere ser trasladada a una tesis, ¿ok? Lógicamente es un término muy pobre, ¿ok? Conjuntamente, otro término pobre, ¿ok? Conjuntamente quiere decir que el peruano estaría asociando dos conceptos, dos propuestas, ¿ok? Para finalmente llegar
a un acuerdo, ¿ok? Conjuntamente estarías involucra a una tercera persona o a un grupo de personas, ¿ok? Con el propósito de redundar una tesis, ¿ok? Mermado, dice el peruano, quiere decir que se te ha quitado, ¿ok? Se te ha removido, se te ha disminuido. Mermado quiere decir que no estás presentándote en condiciones propicias, ¿ok? Tienes una desventaja, dice el peruano, mermado, ¿no? Puedes tener el espíritu mermado, eso no lo dice el peruano, pero tu actitud se presenta mermada, quiere decir que estás disminuido, ¿okay? Que no cuentas con tus verdaderas capacidades, ¿ok? Prácticamente es otro término muy pobre que se utiliza en el castellano peruano, ¿ok? Es un término de transición, ¿ok? Es un término que te permite pasar de una habitación a otra, ¿ok? Para reducir la hipótesis a una conclusión, ¿ok? Es otro término de carácter terciario, lamentablemente muy utilizado por los que vendrían a ser los académicos en el Perú, ¿ok? Prácticamente es un término muy pobre, y si se utiliza, se tiene que utilizar limitadamente, ¿ok? Acaparar es el sujeto que acumula, ¿ok? Se utiliza mucho en el Perú. Acaparar quiere decir que estarías, que no se me caigan las llaves, man. Quiere decir que estarías sumando, arrastrando agua para tu molino, ¿ok? Acaparas. En el Perú tiene un vericueto, tiene unos bemoles diferentes, ¿ok? En el Perú, miércoles, no traje mi billetera, loco, me para un policía, no tengo documentos, man. En el Perú, el que acapara, de alguna manera habría formado una suerte de círculo que le permite tener una ventaja. Al tener una ventaja, accedes a un bien o a un servicio que te da la superioridad producto de tener ciertos privilegios, ¿ok? Es por eso que tú logras acaparar, por doquier. Por doquier quiere decir que estarías deambulando, circulando por todos lados, ¿ok? Por doquier. El peruano lo utiliza no solamente para dar cuenta de personas, sino también para dar cuenta de elementos, ¿ok? Elementos que aparecerían por doquier. Un sujeto que anda dando vueltas por doquier, ¿ok? Se utiliza bastante. Centrado es el sujeto en el Perú que, producto de haber cavilado, se ha focalizado, ¿ok? Miren qué linda camioneta, bro. Esta es nueva. Qué linda camioneta, un lindo colorcito, ¿no? Una Bronco, carajo. Tiene el estilo de los late 70s, early 80s. Qué bonita, man. Les decía, centrado es el sujeto que, producto de haber cavilado, ha llegado a una conclusión o está focalizado en un concepto, ¿ok? Maleado viene de la ductilidad, ¿okay? Viene de la docilidad. Maleado en el Perú es un término, es un neologismo peruano, ¿ok? Ciertamente la palabra no es un neologismo, pero el término
el significante sí es un neologismo en el Perú, significa y da cuenta de una persona torcida, ¿ok? Tus intenciones, tu actitud y tus actos son torcidos, ¿ok? Dar por sentado. Aquí me mataron. Dar por sentado. Quiere decir que tendrías la convicción de que aquello que está en juego, ¿ok? Aquello que está por decidirse, ya tendría un veredicto, una sentencia, ¿ok? Entonces el peruano dice, da por sentado. Da cuenta de la confianza, de la seguridad que se tiene el sujeto para aseverar que un determinado evento va a acontecer generalmente a su favor, ¿ok? Ligado es un término que ya había descrito en otros videos. Es muy propio del castellano peruano. Ligado, ligar, asociar, ¿ok? Refaccionar en el Perú quiere decir reparar, ¿ok? Reparar, pues, reparar un electrodoméstico, una computadora, no sé. Déspota, otro término que se utiliza mucho en el castellano peruano. Déspota es el sujeto que no tiene ningún tipo de consideración ante terceras personas, ¿ok? Está totalmente desprovisto de sensibilidad hacia las necesidades de terceras personas, ¿ok? Suplicio da cuenta de un azote bíblico, ¿ok? El sujeto, la persona, habría pasado por una suerte de maratón que lo habría llevado a pasar una suerte de tragedia, ¿ok? Suplicio, se utiliza mucho en el castellano peruano. Conllevar, quiere decir que arrastra, que trae consigo, ¿ok? Quiere decir que conlleva, quiere decir que reúne, ¿ok? Reúne y de su esencia emerge la resolución a corto plazo, ¿ok? Empotrar es un acto violento, ¿ok? En el que el peruano entiende que lo han agredido o ha agredido, lo están obligando a realizar una actividad para la que no se ha suscrito, ¿ok? Empotrar quiere decir que estás coercionando a una tercera persona a hacer algo que no desea, ¿ok? Y después está el acto técnico de empotrar físicamente, ¿no? Se utiliza mucho en el castellano peruano en diversos segmentos de la sociedad, ¿ok? Tope quiere decir un techo, se utiliza mucho, ¿ok? El techo puede ser el techo de un almacén, puede ser el techo de tus privilegios, puede ser el techo de las necesidades que pueden ser consideradas de terceras personas, ¿ok? Vaivenes no es otra cosa que
lo que ya mencioné, eso serían vericuetos, bemoles de la vida, ¿okay? Que dan cuenta, en el Perú se utiliza para dar cuenta de un relato en específico, ¿okay? Los vaivenes aparecen cuando se ha trasladado una historia. De esa historia nacen los vaivenes. Los vaivenes están asignados a una persona en especial, específica. No están asignados a cualquier persona, ¿ok? O pueden estar asignados a un grupo que han pasado por una suerte de evento, una suerte de travesía, ¿ok? Rebosante. Rebosante quiere decir quiere decir que se desborda, ¿ok? También se da cuenta de los sentimientos. El peruano dice que fulano está rebosante de felicidad, ¿ok? Como también da cuenta de riqueza, riqueza en términos materiales, ¿ok? Encontronazo, muy similar a empotrar, da cuenta de un acto un poco más beligerante, es un encuentro más físico, generalmente da cuenta de la reunión de dos personas, ¿ok? Es un acto violento. Primar, y esto sí que es parte de la Torá, ¿ok? Primar. ¿Cuáles son los libros de la Torá? Génesis, Números, Deuteronomio. No sé, faltan dos por ahí. Primar. Primar quiere decir que un concepto, una conclusión, una apuesta, una oportunidad, se despega desde el ego. Quiere decir que el grupo que pertenece al círculo elige un enunciado. Ese enunciado es el que se constituye como la regla. De acuerdo a esa regla aparece la toma de decisiones. En la toma de decisiones prima aquel concepto que se haya constituido como el más óptimo. A veces el más beligerante, ¿ok? Copar quiere decir que tomas un territorio. Copar tiene mucho que ver con el criterio de relaciones internacionales de uti possidetis, ¿ok? Lo utiliza mucho el peruano. Parametrado quiere decir que eres medianamente cabezón, ¿ok? Parametrado quiere decir que has llegado a una conclusión y no vas a salir de ahí. Has llegado a la verdad última. En demasía es un concepto muy pobre, ¿ok? Se utiliza en Chile y en el Perú. Es un concepto muy pobre. Es pobrísimo. Es muy pobre, ¿ok? Es un concepto muy pobre. Es tan pobre que no lo voy a pronunciar. Concordar. Concordar quiere decir que has llegado a un acuerdo. Que tienes una suerte de alianza de pensamiento filosófica con una tercera persona. Acuerdas, ¿ok? Psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente, económicamente, vincularmente, filialmente. Estás de acuerdo, ¿ok? Bonanza, se utiliza mucho en el Perú. Riqueza.
¿ok? Abundancia, prosperidad, ¿ok? Batuta. En el Perú, un país en el que no es tan importante gobernar como si llegar a la presidencia, es importante el concepto de batuta. Batuta quiere decir que en el Perú la llevas, llevarla quiere decir que eres el hombre. Ser el hombre quiere decir que tienes el cargo más importante y tomas decisiones por terceras personas, ¿ok? Ese es el que tiene la batuta. Garrafalmente, garrafalmente es un término que se utiliza en Chile y en el Perú. Se utiliza un poquito en la Argentina, no tanto. Garrafalmente es un error, es una falla, es un desentendimiento de la realidad, es una mala conclusión, es una mala asunción, ¿ok? Que además genera vergüenza, ¿ok? Machacar, este es un término arcaico, por Dios, machacar. Ay, Dios mío, machacar. Insistir, ¿ok? Quiere decir que estás insistiendo en cometer el mismo error, ¿ok? Estás utilizando la misma técnica para llegar al mismo resultado que te viene produciendo el mismo fracaso, ¿ok? Machacar. Siguiente término, pregonar. Pregona, quiere decir que anuncias, ¿ok? Quiere decir que trasladas, ¿ok? Vamos a cambiar un poco la manito. Quiere decir que trasladas, ¿ok? Pregonar, ¿no? Pregonar quiere decir que trasladas, una suerte de propaganda, ¿ok? Propasarse, bueno, es un término libidinoso, ¿ok? Es un término, deviene del pecado, ¿ok? Propasarse, hay una transgresión, ¿ok? Este es un término de carácter íntimo, propasarse. Burdo quiere decir que lo que has hecho o lo que estás haciendo o lo que estás a punto de hacer sería no solamente soso, insulso, sino que además es mediocre, ¿ok? Burdo. Tipificar es un término que viene de las leyes, del estudio del derecho. Es un término propio de la carrera universitaria del derecho, pero que en el Perú se utiliza mucho, producto de las noticias de la televisión y bueno, ahora YouTube y todas las redes sociales, ¿ok? Tipificar. Acá viene el siguiente término de la Torá, de la Tanakh, del Antiguo Testamento, del castellano peruano, ¿ok? Alaracoso. Está asociado a la homosexualidad, ¿okay? Es un término, de alguna manera tiene un remilgo de transgresión sexual, ¿ok? Alaracoso es aquel que de manera histriónica exagera la realidad, ¿ok? Además reacciona de manera innecesariamente voluminosa, ¿ok? No es necesaria
su reacción no aporta, su reacción no aporta, ¿ok? Ese es el alaracoso. El alaracoso generalmente es una persona que tiene que ser parte del circuito, tiene que ser parte del grupo para ser aceptado, ¿ok? Una persona alaracosa que no es parte del grupo es echada, ¿ok? No se le permite ser parte del grupo íntimo porque el alaracoso generalmente no solamente genera y causa vergüenza, sino que es una persona muy incómoda, ¿ok? Ese es el alaracoso. Tino. En el Perú, tener tino quiere decir que eres una persona que tiene sabiduría, ¿ok? Que tomas buenas decisiones, que tomas decisiones sesudas, ¿ok? Ese es el sujeto que tiene tino, tomas decisiones sesudas, ¿ok? El alaracoso, volví al alaracoso, bro. Tino. El que tiene tino, el sujeto que tiene tino, generalmente es una persona que conoce a pie juntillas su dominio, ¿ok? Tiene un dominio y ese dominio lo sabe explotar, como beneficiando a terceras personas. El tino está asociado a tu colaboración con terceras personas, ¿ok? Cuando tú, viene como dice Choli, cuando tú tienes tino, el tino no es un concepto que tenga que ver con tu beneficio personal, es un concepto que está de manera íntimamente asociado a tu aporte hacia tercera. Disculpen que he tenido un día bien largo, estoy exhausto, ¿ok? Pero igual quería grabar este video porque las cosas, ¿cómo decía un gran amigo mío del barrio? Miki me decía, las cosas no son, pero cuando ocurren son. Ok, las cosas o se hacen o no se hacen. Tenía que grabar este video y estoy muy agotado, ¿ok? Anyway, vamos a tirar para adelante. Tino, ¿ok? Tiene que ver con la sabiduría, ¿ok? Pídeme algo, le dice Dios a Salomón. Y Salomón le responde, que me des sabiduría para gobernar a mi pueblo, ¿ok? Que le entienda. Ligereza es otro término al que apela el peruano. Ligereza. Acá tengo un poco de lucha. Ligereza. Tuvo la ligereza. Quiere decir que tomaste una decisión oportuna, ¿ok? Tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la relación filial, familiar, o tiene que ver con la relación amical de tus amistades, ¿ok? Con tus amistades, mejor dicho, disculpen. La ligereza se utiliza mucho en el castellano peruano, es un término asociado a la clase alta, ¿ok? Ligereza. Es un término bien miraflorino, bien sanisidrino, ¿ok? Los pituquitos de la avenida Peset dominan este término a pie juntillas, ¿ok? Lo tienen ahí a flor de labios porque es parte de su repertorio sin saberlo, ¿ok? Empecinado. Empecinado es un término netamente peruano, casi es un silogismo peruano. Sin embargo, se utiliza mucho en Argentina, y se utiliza en Chile y en el Uruguay, ¿ok? Y en Paraguay. No es un término copyright peruano, pero se utiliza más en el Perú que en los países que acabo de mencionar, ¿ok? De la zona austral de Sudamérica. Empecinado no es otra cosa que el testarudo, ¿ok? Es el testarudo, es el sujeto que se ha obsesionado con una posesión o con un constructo teórico, ¿ok? Devenido, se utiliza mucho en el Perú, es un término que generalmente utilizan gente de capacidad técnica que quiere aspirar a tener capacidad académica y lo utiliza mal, ¿ok? Es mal utilizado en el Perú
Solamente la gente que conoce el castellano y que tiene cierta cultura lo utiliza correctamente, es muy mal utilizado. Pero está bien, basta con que lo utilices para que tenga la resonancia que tendría que tener, porque es un término interesante, es un término que tiene mucho que ver con la historia, ¿ok? Tiene mucho que ver con la historia, se utiliza mucho en el inglés, the event, ¿ok? Muchos historiadores británicos dan cuenta de este término en inglés. Acá lo estamos inventando en castellano, por supuesto, ¿no? Devenido. Es mal utilizado en el Perú. No es pobremente utilizado, sino que cuando lo utiliza una persona con capacidad técnica y no tiene ese nivel, generalmente comete una suerte de transgresión, ¿ok? Concordar, creo que ya lo había dicho, concordar es el... Sí, ya creo que lo dije. Conlleva, no, concordar, es acordar, concordar es acordar, es un término muy pobre, ¿ok? Es muy pobre. Y acá viene otro término de la Tanakh, de la Torá, del Talmud, del Antiguo Testamento del castellano peruano, ¿ok? Solidificar. Solidificar no es un término pobre, el problema es que se utiliza recurrentemente, ¿ok? Y al utilizarse recurrentemente agota, cansa, ¿okay? Y pierde su garbo, ¿ok? Pierde el tenor que tendría que tener, porque viene de sólido, viene de endurecer, de fortificar, ¿okay? Viene de fortaleza, ¿ok? Es un término positivo, pujante, ¿ok? Optimista, pero hay que saberlo utilizar y utilizarlo poco, ¿ok? El término que voy a mencionar es muy pobre y se utiliza en países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, a sabiendas. Por supuesto que es un término mixto, obviamente, ¿no? A sabiendas. Este es un término muy pobre. Este término es pobrísimo. Este es de pincharrata. Ya acá tienes que ir y devolver tu diploma universitario. Ya no te graduaste de nada. A sabiendas. Este término es muy malo, ojo, ¿eh? Esto, ya. Tienes que ir ya, esto, que te venga la policía, te recoge, te arreste, ya. Esto es prisión. Esto es 1 año de prisión. 6 meses. 6 meses de prisión suficiente. Es un término muy malo, ojo, ¿eh? Es malísimo. Otro término peruano. Este tiene cuño peruano, ¿ok? Congraciarse. Quiere decir que habría una suerte de reconciliación, de reencuentro, te despojas del orgullo y te reúnes con una idea, con un grupo de gente o con una persona con la que habrías tenido una disputa, un desentendimiento, ¿ok? Congraciarse. Es parte del Pentateuco del castellano peruano, ¿ok? Acá viene, este es un término copiosamente peruano. Arremeter. Arremetió, arremeter, arremetimiento. Arremeter. Quiere decir contraatacar, lanzarte. Es el go de las tropas americanas, británicas, canadienses en Normandía, ¿ok? El día D. Para el peruano, arremeter es el go. Arremeter.
Y este término que viene es también parte del Pentateuco del castellano peruano. Soliviantar. Soliviantar. Este término vendría a ser una suerte de... es casi un silogismo. No es un silogismo, claro está, pero es casi un silogismo para el castellano peruano. Soliviantar quiere decir que atenúas, ¿ok? Quiere decir que disminuyes, quiere decir que calmas las aguas, ¿ok? Soliviantar. Este es un término recogido por los provincianos que aterrizan en el Perú, en Lima. Soliviantar. Esto quiere decir que has crecido en el Perú, ¿ok? Si tú mencionas dentro de tu repertorio el término soliviantar, tú eres peruano. Tú eres peruano. Con toda seguridad tú eres peruano. Tú tienes pasaporte, libreta electoral, DNI. Peruano. No se dice peruano. Peruanos. Peruanos. Prontuario, peruanos, ¿ok? Soliviantar. Ese término tendría que estar en la bandera, brother. Es casi término de bandera. Mira, ahí con la quina y con el arbolito y el escudo, ¿no? Y la llamita. Ok, soliviantar. Este es un término constitucional, brother. Soliviantar. Miércoles. Soliviantar. Bueno, ahora este es la Tanakh, este es la Torá del castellano peruano. Primordial. Miércoles. Primordial. Esto es para que te gradúes. Este es un término de graduación de la Universidad Católica, brother. Acá te estás presentando tu tesis. Primordial. Tienes que mencionar el término primordial, si no, no te gradúas. Graduación de doctorado de la Universidad Católica, brother. Primordial. Primordial. Es que ni definirlo. Primordial. Es el criterio más conspicuo. Es la predilección primera. Es la primera elección. Es la necesidad más perentoria, urgente. Da cuenta de emergencia. Este es un término sine qua non del castellano peruano. ¿Ok? Existe en otros países, por supuesto, pero este es estofa peruana. Este es estofa peruana. Primordial. Y acá viene otro término de la Tanakh peruana. Aglutinar. Aglutinar. Aglutinar quiere decir juntar, reunir, por supuesto, pero es otro término del Pentateuco, brother. Acá tienes que salir con tu bandera. Gol de Cueto. 1-1. Mundial de Argentina, ¿ok? 1978. Creo que fue en Mendoza, si no me equivoco. Corríjame si estoy equivocado. Gol de empate, nos fuimos al segundo tiempo, ¿ok? Al descanso 1-1 con Escocia. Aglutinar. Este es término de la Viena, brother. Este es término de selección. Aglutinar. Aglutinar. Generalmente en aglutinar habría una suerte de predilección, favoritismo, nepotismo, ¿okay? Que te permite reunir a los tuyos. Juntas entre comillas, a tu gentita, ¿okay? Y aglutinas y reúnes dentro de un perímetro que a ti te permite administrarlo, ¿ok?
pasemos al siguiente término. Esporádico, otro término, es un término, por supuesto, del castellano de las tres Américas: España, Guinea Ecuatorial, la Sahara Occidental, Melilla. En Negev también se habla en Marruecos un poquito de castellano. Se habla todavía castellano ladino en Sarajevo, en Turquía, en el Estado de Israel, por supuesto. Un remilgo. Esporádico. Se habla, este es un concepto que se utiliza en todos los castellanos de las tres Américas, pero en el Perú tiene una letanía diferente, ¿ok? Es mentado de manera frecuente, ¿ok? Y acá viene un término de carácter deportivo, ¿ok? Pero que se utiliza también frecuentemente en el castellano peruano y que no es otro que campear, 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 campear. Acá sí que me agarraron. Campear, campea. Campear. Miércoles, ¿qué significa campear? Campear, campea. Estoy muy agotado. Campear quiere decir que desplegarías una intención, desplegas un orgullo, ¿ok? Una victoria, ¿ok? Cuando campeas, estás marcando una diferencia con un tercero, ¿ok? Yo soy esto, tú no. Yo tengo esto, tú no. Eso es campear, ¿ok? No sé. Por ahí me estoy equivocando, pero porque no conozco este término a pie juntillas, ¿ok? Campear. Pero por ahí va, por ahí va. Discúlpenme la mediocridad al tratar de ilustrar este término, ¿ok? Que es casualmente el penúltimo. El último, lastre. Lastre. Es un término que por supuesto tiene acepción en varios países de Sudamérica, de la Argentina, en Chile, en Uruguay, pero en el Perú se utiliza de manera más frecuente. Es un término más hospitalario para el peruano, ¿ok? El peruano de manera frecuente da cuenta del lastre. Ahora bien, ¿por qué en el Perú tiene más recurrencia? ¿Ok? En el Perú es más recurrente el término lastre porque en el Perú es necesario distinguir a aquel que no puede. Y si tú no puedes, tú eres un paria. Y si eres un paria, eres un lastre. Y si eres un lastre, no estoy contigo. Y si no estoy contigo, estás lejos. Y si no estoy contigo y estás lejos, no te veo. Ese es el lastre, ¿ok? Ahora, el lastre también es una suerte de estigma, ¿ok? Es una suerte de acompañamiento. El lastre te acompaña. En el Perú, por eso les digo, hay términos que pasan a ser una suerte de silogismos, no por el significado, sino por su significante, ¿ok? Es un poco como... Hay términos que son muy interesantes, que tienen significado diferente, ¿no? Esto ya aparte, se fue el último término. Por ejemplo, el término parsimonia. Parsimonia, que es un término que yo uso frecuentemente, lo utilicé en el primer libro que escribí hace más de 30 años, hace casi 40 años, fue publicado en la Argentina. Parsimonia en el Perú, en el castellano peruano o sudamericano, y en el italiano significa realizar una actividad taxativamente de manera lenta, ¿ok? Vas trabadito, vas cansadito, vas pasito a pasito, piano a piano, ¿ok? En el inglés, parsimony, el mismo término, la misma raíz latina, significa que tienes una actitud frugal ante la vida, ¿ok? Una actitud muy discreta, de poco gasto, ¿ok? De poca inversión. Vives básicamente minimalísticamente. Disculpen la redundancia. Bueno,
ese ha sido el paseíto que les quería dar por el castellano peruano. Ahora ustedes dirán, pero Miguel, ¿cómo es que te das cuenta de estas cosas que nosotros en realidad... Vean ustedes, este es el despliegue, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta de estas naderías, de estas poquedades de las que nosotros por ahí no nos hemos dado cuenta? Es que yo tengo 43 años en el exterior, ¿ok? Habiendo regresado en los 90 al Perú, por fracciones, 2-3 meses regresaba a la Argentina, 2-3 meses regresaba a la Argentina. Tengo 43 años en el exterior, ¿ok? Entonces eso me permite tener un acercamiento más distante. Es un acercamiento distante que me da la ductilidad, ¿ok?, de pronunciarme al respecto del castellano peruano, y cómo lo observo, cómo lo veo, ¿ok? El castellano peruano tiene buena dicción, tiene buena melodía, ¿ok? Sobre todo el castellano de Miraflores, de San Isidro, es un castellano muy bonito, ¿ok? Nosotros tenemos el privilegio de tutear, nosotros no voceamos, ¿ok?, lo cual ya es un privilegio. Caemos hay un tobogán del neito, es decir, necesito, neito, eso está muy mal. Caemos en el ahorita, que es casi una flatulencia filológica. Mejor no hablar de ciertas cosas, lo consumo. 1986, 87, 88. Vamos a regresar al balcón un ratito. Vamos a ver si engancho la llave, loco, porque el castellano peruano es un castellano adusto, eso es bueno, ¿ok? Es un castellano que no tiene la elocuencia del colombiano, ¿ok? No tiene la elocuencia del venezolano. El castellano venezolano es un castellano que reúne muchos neologismos, ¿ok? Y ha caído en la maldición del ahorita. El ahorita ha destrozado el castellano venezolano, lo ha hecho pelotas, ¿ok? El castellano venezolano ha sido liquidado por el ahorita. Sapito chiquito, ya estoy contigo, ¿ok? Dame un ratito, que ha sido liquidado por el ahorita. El colombiano es un lindo castellano. El acento es bonito, sobre todo cuando hablan las mujeres. También ha recibido la agresión del ahorita, pero está después de Perú. Primero es el castellano venezolano, que arrastra la maldición de la ahorita, luego viene el castellano peruano y después viene el castellano colombiano. Centroamérica es otra cosa, mejor no lo menciono porque es un castellano sin mucha personalidad, ¿ok? Es el castellano centroamericano, no tiene personalidad. ¿Qué es lo que pasa con el castellano peruano? Está bien hablado, tiene un impacto, como les dije, adusto, ¿ok? La resonancia de sus palabras están bastante bien coordinadas, ¿ok? La melodía es pareja, ¿ok? No, el increchendo no es tan agresivo, ¿ok? Pero lamentablemente nosotros arrastramos el ahorita, el botar. Son términos muy feos, afean el castellano. El ahorita es una cosa espantosa,
Eso proviene de un culto satánico. No sé de dónde lo sacamos. Sí, lo sacamos de la televisión mexicana, en realidad, de la era de oro del cine mexicano, ¿no? Los fundadores de la patria no decían ahorita. Eso viene del cine de oro, de la época del cine de oro mexicano. Y recaló, por supuesto, en Venezuela y destruyó el castellano venezolano. El castellano venezolano fue vilipendiado, ultrajado por la televisión mexicana. Y les clavaron el aurita y destruyeron. Es casi lengua muerta el castellano venezolano. Con eso lo digo todo. Pero después viene Perú. Y después de Perú viene Colombia. Listo para pasar a ser lengua muerta, siendo el castellano peruano el más adusto de estos tres mencionados. El castellano de Guayaquil es muy parecido al miraflorino, al sanisidrino. El castellano uruguayo, argentino, ya son, tienen un aspecto lunfardo, que es otro idioma en realidad, es completamente otro idioma, pero que registra la base fundacional del castellano, por eso nos entendemos. Lamentablemente, ¿cuál es el futuro del castellano peruano? Hay que corregir, hay que hacer algunas correcciones, por lo menos académicamente se tendría que prohibir el aurita en el dictado de clases universitarias. Es una flatulencia académica, no lo duden, flatulencia. Pregúntenselo a un español. Pregúntenselo a un español. Loco, ¿qué piensas de...? Ni me hables, te va a decir. Ni me hables. Ni me hables. Sudaca. Eso ya, sudaca. Y miren que yo he estado en España una sola vez en mi vida. Hace 40 años. 85, 86. Una sola vez en mi vida. A Europa no vuelvo más. Quiero volver. Muy bonito España. Muy bonito Inglaterra. Pero... continente de viejos, brother, para envejecer más viejo de lo que estoy, no gracias. Creo que el castellano peruano, si se saca ese escorbuto del aurita y del botar, creo que puede ser el mejor castellano de Sudamérica, porque es un castellano bastante bien distribuido, bastante bien organizado. Pero lamentablemente, ahora, el castellano de provincia, yo soy Charapa, imagínense ustedes, es muy pobre, ¿ok? Es muy pobre, muy, ya vuelto ponguete, di guambrilla, Miguelito, me fui. Yo soy Charapa, yo puedo hablar castellano de Pucallpa, de Iquitos, de mi gente, ¿ok? Pero también soy miraflorino, nací en Recabarren, imagínense. Mi viejo es de Atahualpa, creció como el Gordo Barreda, bro, los dos eran de Atahualpa, imagínense ustedes. Pero mi familia es Charapa, de modo que puedo hablar, ¿ok? El castellano de la sierra tiene sus letargos también, ¿ok? Les cuesta mucho. Ahí hay un mejunje con el quechua, con el aymara. Es un castellano técnico, no pasa de ser un castellano técnico. La dicción no es la dicción de Miguel Dazo. No es la dicción de Miguel Dazo. ¿Okay? Si les gustó el video, opinen. Si me quieren insultar, insúltenme. Ustedes saben que a mí me encanta que me insulten. Y esa es mi visión de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento del castellano peruano. Creo que es un castellano rector dentro de Sudamérica. Si se lo dices a un uruguayo o un argentino, te va a decir que no. Okay, si se lo dices a un chileno, te va a mirar de soslayo, te va a decir, este peruanito, las ínfulas que tiene. El colombiano se tiene que tragar el sapo, el venezolano
escupe en la cara, porque no. Dentro de todo el venezolano, si algo tienen de bueno los venezolanos, que son muy orgullosos, eso es bueno, ¿ok? Son muy orgullosos del mejunje en el que se han metido. Yo soy Miguel, South Victoria. Dios les bendiga. ¡Vive el Perú, carajo, mierda!